Sucede lo mismo aquí en Uruguay cuando es época de elección, sucede lo mismo en todo lo que es Latinoamérica, en el mundo cuando es época de elección. De las personas colocar su expectativa en hombre. ¿Verdad? Ahora con este presidente la cosa va a cambiar, ahora con este gobierno va a cambiar, entra gobierno, sale gobierno, sea blanco, sea colorado, sea frente amplista, sea lo que sea, ¿verdad? Siempre la gente va a estar desconforme, siempre va a haber crítica. ¿Por qué? ¿Verdad? Y eso que estoy hablando, ¿qué tiene que ver eso con la palabra que vamos a ministrar? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque aún nosotros cristianos muchas veces estamos muy apegados a este mundo, ¿verdad? Por más que nosotros decimos, no, yo no soy, era muy común antiguamente en los cristianos, parece que ahora no se escucha más esos dichos, no, yo no soy de este mundo, yo soy pertenezco a otro mundo. En verdad nosotros no somos ni uruguayos ni de ninguna nacionalidad, nuestra nacionalidad es del reino de Dios, ¿verdad? Y aquí, haciendo esa introducción a la palabra que vamos a ministrar, normalmente nosotros aquí en Uruguay, en todos los países, tenemos placas, ¿verdad?, que recuerdan a personas que fueron importantes, ¿verdad? Personas que marcaron la historia a veces de una nación, marcaron la historia de un país o hicieron una obra que influenció a veces la historia, el rumbo de una nación. Por ejemplo, en Estados Unidos, muy conocido, un pastor bautista era Martin Luther King, ¿verdad? Que fue aquel que luchó contra la libertad del afrodescendiente, ¿verdad? El negro americano, para ser libre, ¿verdad? Libre de toda esclavitud, que fuese tratado como alguien dentro de la sociedad. Usted sabe que a pesar de Estados Unidos ser un país de primer mundo, hace apenas 50 años atrás, el racismo era fuertísimo, hoy en día es fuerte. Pero por ejemplo en un ómnibus, si usted se iba a subir a un ómnibus, si usted era una persona de color, tenía que subirse en la parte de atrás del ómnibus. Si usted era blanco, se sentaba en la parte de adelante. Había tiendas donde decía solamente se vende para blancos, no para negros. Entonces era insoportable. Y personas se levantaron para luchar contra esos derechos. Así como en todos los países. Amén, présteme atención a mí. Así como en todos los países, gente importante se levantaron, ¿verdad? Y hay placas, o las calles, por ejemplo, las calles de nuestra ciudad, de la mayoría de las ciudades de nuestro país, tienen el nombre de una persona que a veces fue un maestro, un médico, ¿verdad? Una persona influyente en la nación. Y así vemos en todos los países. Allá en Estados Unidos está, ¿verdad?, aquella que se llama la calle de el Camino de las Estrellas, no me acuerdo cómo era el nombre, pero que hay una estrella para cada persona que fue importante, ¿verdad? Principalmente actores. Entonces normalmente nosotros en todas partes escuchamos de eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros normalmente no escuchamos a alguien ser recordado por sus errores, ¿verdad? Difícilmente se coloca o se habla sobre, acuérdense, sobre fulano de tal que metió la pata, que hizo todo mal. Normalmente nosotros homenajeamos a personas que supuestamente lucharon por un objetivo y cambiaron la historia de un país o del mundo. Pero vamos a ver una palabra importante aquí, que fueron las palabras de Jesús allí en Lucas capítulo 17, versículo 32. Lucas 17, 32. Es bien cortito. Dice así, yo tengo la NBI: acuérdense de la esposa de Lot. Acuérdense de la esposa de Lot. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta tarde, en esta mañana, tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que traigas revelación, luz, sabiduría, entendimiento a tu palabra. Que tu Espíritu Santo traiga luz a tu palabra y que sea una palabra clara, que podamos entender, que pueda quedar guardada en nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, como dijimos, estas palabras aquí fueron las palabras de Jesús, ¿verdad? Jesús dice, acuérdense de la esposa de Lot. Es interesante que usted no vea a Jesús hablar en ningún pasaje de la Biblia, Jesús diciendo, acuérdense de Abraham, acuérdense de Moisés, acuérdense del profeta Elías. Usted no ve ningún pasaje Jesús diciendo, acuérdense de alguna persona. Usted no ve. Pero en este momento Jesús dice, acuérdense de la mujer de Lot.
¿verdad? Y algo que nosotros siempre decimos, cuando la Biblia hace una mención o él de cierta manera hace un énfasis en una palabra, es porque la Biblia quiere que nosotros aprendamos algo importante, ¿verdad? El Señor quiere dejarnos algo importante, y justamente el tema de esta palabra es: acuérdense de la esposa de Lot, ¿verdad? Acuérdense de la esposa de Lot. ¿Por qué que Jesús hizo esta mención? ¿Por qué que Jesús mandó que nosotros debemos acordarnos de esta mujer? Lo interesante es que en la Biblia no aparece el nombre de la mujer de Lot. En ningún momento la Biblia menciona el nombre de la esposa de Abraham, que era el tío de Lot, ¿verdad? Lot era sobrino de Abraham, hijo de Harán. Harán murió siendo joven todavía, y prácticamente Abraham fue que crió a su sobrino, ¿verdad? Estuvo con él. Tanto es que cuando Dios le pide a Abraham que salga, ¿verdad?, de Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida, a la tierra que Dios lo iba a hacer entrar, Abraham lleva a su sobrino Lot, ¿verdad? Lo lleva con él. Nosotros sabemos el nombre de la esposa de Abraham. ¿Cuál era el nombre de la esposa de Abraham? Sara. Sabemos hasta el nombre, la Biblia nos dice hasta el nombre de la esposa del hermano de Abraham, que se llamaba Nacor, ¿verdad? La Biblia menciona el nombre de Sara, menciona el nombre de Nacor, pero la Biblia no menciona en ningún momento el nombre de la esposa de Lot. Y nosotros vemos que la Biblia hace énfasis de varios momentos en que Abraham estaba con Lot, ¿verdad? Cuando Lot se va para Sodoma y Gomorra, que era una ciudad importante en aquella época, cuando Sodoma y Gomorra es destruida y Dios libra a Lot de aquella ciudad, cuando Sodoma y Gomorra es capturada por los enemigos y Abraham tiene que ir a liberar a su sobrino de los enemigos que habían tomado Sodoma y Gomorra y que habían llevado a su sobrino y su familia cautivo. Toda esa historia usted va a leer, pero en ningún momento la Biblia menciona el nombre de la esposa de Lot. Pero Jesús sí, Jesús dice: acuérdense de la esposa de Lot. Entonces, lo que nosotros vamos a leer allí, Génesis 19, 26, dice así, cuando menciona a la esposa de Lot, Génesis 19, 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió una estatua de sal. Entonces, si Jesús dice: acuérdense de la esposa de Lot, Jesús nos quiere dejar un mensaje. ¿Qué es lo que nosotros debemos acordarnos? ¿Por qué es tan importante como cristianos saber al respecto de la esposa de Lot, acordarnos sobre la esposa de Lot, a pesar que la Biblia no menciona nada a su respecto? Lo que la Biblia nos menciona, lo que Jesús dice, acuérdense de eso. ¿Por qué debemos acordarnos de eso? Como yo decía recién, estamos viviendo eso en nuestro país vecino, ¿verdad? El pastor contaba, el pastor presidente dice: hermanos, dice, después de las elecciones, hermanos me llamaron diciendo que pasaron toda la noche llorando por causa de la decisión del país, por causa de quién fue electo presidente. Y esos hermanos me decían que se acostaron llorando, se despertaron al otro día y continuaban llorando, cristianos, ¿verdad? Llorando, ¿por qué? Porque fue elegido en el país, no se sabe si correcto o incorrectamente, ¿verdad? Hay muchas dudas de que hubo muchos fraudes, videos de personas que vieron en las elecciones fraude, no importa, lo que importa es que fue electo ese presidente, ¿verdad? A pesar que es un presidente que muchos cristianos no lo aceptan por causa de su gobierno y por causa de su idea, ¿verdad? Y no vamos a entrar en política aquí. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso nos muestra cómo nosotros, aún siendo cristianos, estamos tan apegados al mundo, ¿verdad? Cómo nosotros muchas veces pensamos que el que va a resolver su vida es un presidente, que el que va a resolver su vida es un gobierno. Claro que hay gobierno, nosotros votamos como ciudadanos. ¿Por qué? Porque elegimos el gobierno menos malo, o por lo menos esa es la intención, ¿verdad? Elegir el menos malo entre los malos. Pero ¿qué es lo que sucede? Ningún gobierno va a cambiar su vida, ¿verdad? Ningún gobierno va a traer su sueldo a su casa, ningún gobierno va a pagar sus cuentas, ningún gobierno va a salir a trabajar por usted, ningún hombre
¿verdad? Ningún hombre en esta vida va a salir a salvar su vida. Nadie va a hacer las cosas que usted tiene que hacer. Entonces nuestra confianza debe estar ¿en quién? En Cristo. Algo que yo digo, nosotros somos uruguayos, ¿verdad? Y como buenos uruguayos somos orgullosos de ser uruguayos, pero nuestra nacionalidad, mucho más importante que ser uruguayo, es nuestra nacionalidad del reino. Amén. Mucho más que ser uruguayos, nosotros somos del reino, somos de la nación celestial. Entonces nuestras leyes no están ligadas a las leyes de este mundo. Este mundo puede estar en crisis, el país puede estar en crisis, puede haber escasez, puede haber una crisis mundial económicamente, pero ¿qué es lo que sucede? Nuestra finanza no depende de este mundo. Nuestra finanza depende de Dios. Dios es el que cuida nuestros recursos. Dios es el que abre puertas donde están cerradas. Dios es el que trae recursos donde no tenemos, como contaba el testimonio Verónica, ¿verdad? En la célula ayer, ¿verdad? Pasando por problemas de que en el trabajo no le pagaron al esposo, le hacen mucho descuento y las cuentas venían y tenía que pagarlas. Y creo que faltando así los últimos minutos, la campana estaba por sonar. Dios usó a alguien para decirle, mira, te voy a dar tanto, te voy a ayudar para que puedas hacer esto y aquello. Y consiguió pagar todas las cuentas, o sea que tenía, que se le iban a atrasar. ¿Por qué? Porque eso es la demostración de que no es nuestro trabajo que nos sustenta, porque su trabajo usted lo puede perder en cualquier momento. Usted puede estar aquí sentado ahora adorando al Señor y le puede llegar un mensaje diciéndole, mirá, fulano, no vengas más porque a partir de mañana no te necesitamos más. Usted sabe que patrón ninguno, ni empresa ninguna está casado con ningún empleado. Si lo tienen que correr no le importa si usted tiene hijos, no tiene hijos, si tiene una familia, si tiene cuentas para pagar, a nadie le importa, ¿verdad? Empresa, patrón, ellos ven su bienestar, ven su empresa que pueda crecer y prosperar, pero a ellos no les importan las personas, ¿verdad? Entonces nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro apego, que era uno de los puntos, ¿verdad? Aquí con esta palabra, nuestro apego debe estar en el Señor y no en el mundo. Es interesante cómo nosotros como cristianos, y estoy hablando cristiano, estoy hablando el del mundo, que el del mundo, el que no conoce a Dios, ya vive de esa manera. Pero muchas veces nosotros cristianos estamos más aferrados a este mundo que al reino del Señor. Estamos más aferrados a las cosas de este mundo, ¿verdad? Como decía un pastor, todo el mundo sabe que se va a morir, pero nadie tiene apuro. Nadie tiene todo prontito. Bueno, voy a arreglar todas las cosas porque me voy a morir. Yo no sé si me puedo morir en cualquier momento, ¿verdad? Y nadie está libre de morir. No importa la edad, no importa si usted es viejo, si es joven, ¿verdad? Los jóvenes y los viejos se mueren de la misma manera. A veces estaba ahí, pobre, murió. ¿Y qué edad tenía? 20 años. ¿Qué murió? Un ataque al corazón. Puede suceder, pero nadie está apurado, ¿verdad? Para irse. Y aquí vemos entonces en la mujer de Lot, allí en Génesis 19, 22, ¿verdad? Génesis 19, esta referencia no la tengo, pero la voy a buscar en mi Biblia. ¿La tenés ahí? Dice así, Génesis 19 dije, 19, 22, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. La Biblia dice entonces que los ángeles vinieron a donde estaba Lot, porque la ciudad de Sodoma y Gomorra, que era una ciudad perversa, una ciudad llena de pecado, la Biblia dice que era tanto el pecado que Dios tuvo que destruir. Usted no escucha muchas ciudades, creo que no hubieron más que esas, ciudades que fueron destruidas por causa del pecado, ¿verdad? Jesús dice en cierta ocasión que Sidón y Tiro y Sidón, que esas ciudades, si ellos hubiesen, si Dios hubiera traído juicio sobre ellas, ¿verdad? Por causa del pecado, ellas serían más juzgadas aún que Sodoma y Gomorra. Pero usted no ve ciudades destruidas por Dios.
Sodoma y Gomorra fue destruida, dice la Biblia, por causa de la perversidad de las personas, por causa del pecado. Esa ciudad llegó al pecado en la máxima expresión. Pero en medio de esa ciudad dice la Biblia que había una familia, que era Lot y su familia, la esposa y sus hijas, ¿verdad? Y de repente la Biblia dice que los ángeles vinieron allá donde estaba Lot y dice: Lot, tú tienes que salir de esta ciudad, porque Dios va a destruir esta ciudad. Pero en ese término también nosotros vemos en el capítulo anterior, no lo vamos a abrir, en Génesis 18, Abraham clamando a Dios, porque Dios le dice: mira, Abraham, no voy a hacer nada sin antes contártelo a vos, pero voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y ahí Abraham le dice: pero Señor, tiempo antes, ¿verdad?, de los ángeles ir y hablar con Lot, vemos a Abraham intercediendo delante de Dios. Dice: Señor, destruirá Sodoma y Gomorra si hubiesen 50 justos en aquella ciudad. Y Dios dice: no, Abraham, si hay 50 justos, no la voy a destruir. Ahí Abraham dice: bueno, no me convenció, ¿será que hay 50 justos? Señor, ¿y si hubieran 20 justos en aquella ciudad? Mirá, Abraham, no, por 20 justos no la destruyo. Ahí Abraham: Señor, perdón que te pregunte, perdón que sea tan insistente. Si hay 10 justos en aquella ciudad, Dios le dice: no, Abraham, no la voy a destruir. Pero ¿qué es lo que sucede? Habían muchos justos en aquella ciudad. La Biblia dice que solamente Lot, su esposa y sus hijas, ¿verdad?, salieron de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera 10 justos en aquella ciudad. Pero ¿qué es lo que hace Dios por causa de la intercesión, ¿verdad?, de Abraham? Claro que Abraham estaba clamando por su sobrino Lot, pero por causa de la intercesión de Abraham, Dios decide librar a Lot y su familia. ¿Por qué? Porque Lot y su familia, según la Biblia, eran justos. A pesar de ellos vivir en un país depravado, a pesar de vivir en medio de la depravación. ¿Por qué? Era una ciudad donde los hombres se acostaban con hombres, mujeres con mujeres. O sea, era una depravación moral en su máxima expresión. O sea, más o menos como los días que estamos viviendo hoy, pero la misericordia de Dios no destruye el mundo que estamos por su gracia nomás, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Dice allí en Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8, dice así: por otra parte libró al justo Lot, o sea, Lot era justo. Por otra parte libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Estoy leyendo la NBI. Pues este justo, quien era Lot, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Entonces, como dijimos, el primer punto aquí tenía que ver con el apego al mundo. ¿Por qué si Lot no podía soportar más la situación de aquel país? ¿Por qué que Lot, dice la Biblia, aquí esta versión tiene una palabra clara, ¿verdad? Pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Entonces, si veías obras inicuas todos los días y se te despedazaba el alma, ¿por qué estabas viviendo en ese lugar? ¿Por qué aún permanecía en ese lugar? ¿Verdad? Porque el Lot tenía apego a Sodoma y Gomorra. El corazón de Lot y su familia, aunque ellos se preservaban, la Biblia dice que las hijas de Lot eran vírgenes. O sea, Lot y su familia, a pesar de vivir en un país, en una nación corrompida, él y su familia se habían guardado esa corrupción. Él y su familia habían guardado su corazón, porque la Biblia dice en 2 de Pedro que él era justo, ¿verdad? La Biblia llama a Abraham justo porque creyó por la fe. Lot también creía, también era un cristiano, también cristiano en aquella época, no porque Cristo no había llegado, pero era un creyente, ¿verdad? Que era justo, dice la Biblia. Pero el problema de Lot y su familia fue el apego al mundo. El corazón de ellos estaba en Sodoma y Gomorra. A pesar de él haber sido justificado, así como Abraham, por la fe,
La diferencia de Abraham y Lot, ¿verdad? Que Abraham es nuestra referencia como el padre de la fe, es que el corazón de Abraham dependía totalmente de Dios. La fe de Abraham dependía totalmente de Dios. Pero la fe de Lot, la confianza de Lot estaba pegada a las cosas materiales, al mundo que él estaba. ¿Por qué es que él no salió de aquella ciudad antes? ¿Por qué es que él nunca salió de Sodoma y Gomorra si veía todo eso y si todo eso le hacía mal? Porque a pesar de todo eso, él estaba pegado a aquella ciudad. ¿Por qué es que usted no sale de la ciudad que usted vive? ¿Por qué es que usted no se va para otra ciudad? Porque usted tiene su casa, porque usted ya por lo menos estableció su vida, tiene su trabajo. Ahora imagínese el tener que salir para otra ciudad o para otro país, tener que trabajar a veces en cosas que no tienen nada que ver con lo que usted estudió, ¿verdad? Tener que comenzar todo de cero nuevamente. ¿A quién le gusta eso? Al pastor solamente. ¿A quién le gusta eso? ¿Verdad? Ya lo he hecho 50.000 veces. Pero todo por causa de un llamado. Decir que es lindo, ¿verdad? Comenzar de cero, no, nunca es lindo, ¿verdad? Y allí entonces vemos Lot y su familia, ese apego que ellos tenían al mundo. Pero dice allí en Génesis, y como yo les decía, ¿cómo sabemos que el corazón de Lot estaba pegado a Sodoma y Gomorra? Solo leer la palabra. Génesis 19, versículos 15 y 17. O sea, los ángeles ya habían venido, ya le habían dicho: Lot, no podemos hacer nada hasta que vos no salgas de Sodoma y Gomorra. Tenés que salir. Hasta que vos no salgas, no podemos destruir Sodoma y Gomorra por tu causa. Y allí entonces, Génesis 19, versículo 15 al 17, dice así: así que al amanecer, la NBI no sé cuál está proyectando, así que al amanecer, los ángeles insistieron con Lot, exclamaron: apúrate. ¿Por qué le dijeron apúrate? Porque él estaba pancho, tranquilo, sentadito, sí. Después, como cierta persona, tranquilo, después salimos. Tranquila, usted, papá, vamos, no, que tranquilo ya. Bueno, alguien, me acordé de alguien. Así que al amanecer, los ángeles insistieron con Lot y exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas y que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, dice aquí. O sea, ¿por qué que titubeaba? ¿Qué es titubear? ¿Voy o no voy? ¿Salgo o no salgo? ¿Salgo ahora o no salgo? Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa, a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya lo habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles dijo: escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. ¿Por qué es que Lot continuaba en Sodoma y Gomorra? Porque estaba pegado. Él, su esposa y sus hijas, el corazón de ellos estaba apegado a Sodoma y Gomorra. Veían toda la corrupción, veían todas las cosas malas que sucedían, pero ¿qué es lo que sucede? Ellos se habían acomodado a aquella situación, ¿verdad? Infelizmente, muchos cristianos, a pesar de ver la situación que cada vez empeora en el mundo, a pesar de ver las barbaridades que vemos en la escuela, las cosas que le enseñan a nuestros hijos, a pesar de ver las barbaridades que vemos en la televisión, a pesar de ver las barbaridades que se ve en la sociedad hoy en día, muchos cristianos están más apegados aquí al mundo, a esta tierra, se matan por esta tierra, ¿verdad? Que por las cosas de Dios. El pastor decía de ese hermano que lo llamó, diciéndole: pastor, me fui a dormir llorando y me desperté llorando. Y él dice: ojalá esa persona hiciese eso por el reino de Dios. Ojalá esas personas hiciesen eso por las almas. ¿Verdad? ¿Será que nosotros lloramos por las almas como lloramos o como nos afligimos, ¿verdad? Muchas veces por nuestros intereses o por pagar nuestras cuentas, como decía Juan, o por resolver problemas de este mundo, y nos afligimos y movemos cielo y tierra para resolver nuestros problemas aquí en la tierra?
Pero ¿será que movemos cielo y tierra para que las personas oigan el Evangelio? ¿Será que estamos dispuestos a pagar un precio alto para que el Evangelio sea ministrado a otras personas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Estas personas estaban apegadas al punto que los ángeles dijeron, agárralo. Lo agarró de la mano, movete, vámonos ahora urgente, vámonos, salí porque si no van a ser destruidos. ¿Verdad? Si no van a ser destruidos él y la mujer. ¿Verdad? Nos demuestra entonces un apego al mundo. ¿Verdad? Y ese apego al mundo, cuando hablamos de apegarse al mundo, no estamos hablando de las cosas malas de este mundo. Que nadie se apega a las cosas malas. Usted es cristiano, usted no va a robar, usted no va a matar, usted no va a engañar, usted no va a mentir, porque es cristiano, ¿verdad? Usted no va a vivir como el impío vive. Usted no va a vivir porque usted es cristiano, usted es separado. Pero apegarse al mundo es cuando para nosotros la prioridad son las cosas de este mundo. ¿Verdad? Cuando a veces un trabajo es más importante que Dios, ¿verdad? Ni pensamos. A veces tenemos que elegir y tenemos la opción de elegir trabajar o no trabajar y decimos, Dios sabe todas las cosas, Dios sabe que tengo cuentas que pagar. O sea, cuando no tenemos opción, no tiene opción. ¿Verdad? Usted trabaja un horario, tiene que cumplir, pero hay veces que hay trabajo que tenemos que hacer que nosotros elegimos. ¿Verdad? Su patrón viene y le dice, mirá, podés trabajar tal día. No es obligación, si querés. Si no, yo le digo a Juan que trabaje, pero si querés. Y ahí usted dice, bueno, tengo la célula, tengo el culto, tengo el encuentro, tengo el impacto, tengo la casa de milagro. Dios sabe que yo necesito. Es solamente esta vez voy a cambiar. Entonces a veces el dinero, muchas personas, ¿verdad? El corazón de ellos está pegado al dinero. ¿Verdad? Muchas personas son apasionados por el trabajo, apasionados por el dinero, apasionados por los hijos. Hay gente que es más importante la familia que Dios. ¿Verdad? Y eso es muy común aquí en Uruguay, donde somos un país que es muy apegado a la familia, ¿verdad? Esa importancia a la familia, eso es bueno, ¿verdad? Esa importancia a la familia es bueno, pero muchas veces uno ve personas que cambian familia por Dios. Es más importante la esposa, el esposo, el hijo, la madre, el padre, que Dios. Y usted dice, no, pero entonces no debemos valorar. Sí, usted tiene que cuidar a sus hijos, usted tiene que valorar a su esposa, su esposo, usted tiene que darle el valor realmente que merece. Pero nunca ellos pueden tomar el lugar de Dios. Cuando nosotros colocamos un hijo en el lugar de Dios, ¿verdad? Estamos usurpando el lugar de Dios en nuestras vidas. Estamos cambiando un lugar que solamente es de Dios. Usted sabe que Dios, Él no comparte su gloria con nada. Dios es Dios. Mire lo que dice allí en Mateo 19:29. Mateo 19:29. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Marcos 10:29. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre y padre, hijos y terrenos. Y allí en Lucas 18:29 dice, les aseguro, respondió ¿quién? Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres e hijos. Y aquí viene un pasaje que es fuerte. Mateo 10:37. Gracias a Dios que fue Jesús que lo dijo, entonces no tengo nada que ver yo. Fue Él, hablen con Él, ¿verdad? Mateo 10:37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Quién dijo esto? Jesús. Si usted quiere más a su padre o a su madre, más que a Jesús, dice el Señor, no es digno de mí. Y si usted quiere a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. ¿Verdad? Como decimos, cuando cambiamos, debemos amar
debemos cuidar, debemos honrar, debemos darle todo lo que ellos necesitan, pero nunca pueden tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Dios es sobre todas las cosas. ¿Amén? Fue Jesús que lo dijo. ¿Verdad? Mundo, muchas veces, apegarse al mundo puede ser apegarse a eso que dijimos, apegarse a familia. No, hoy no puedo ir, domingo, el día de la familia, entonces, pastor, si el culto fuese otro día, yo iría, pero el domingo usted sabe que nos reunimos en familia, el día de la familia, entonces la familia es lo más sagrado, sí, pero su familia nunca puede ser más sagrado que Dios, nunca puede tomar el lugar que Dios. ¿Amén? Amén. Claro. Otro de los puntos es la indiferencia. ¿Por qué que debemos recordarnos de aquella mujer? ¿Verdad? Dice la Biblia entonces que cuando ellos salieron, allí Lucas 17, versículo 28 al 32, Lucas 17, dice así: lo mismo sucedió en los tiempos de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todo. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarla. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. Entonces, ¿por qué que Jesús estaba diciendo acuérdense de la esposa de Lot? ¿A qué es lo que Jesús estaba haciendo referencia? Al arrebatamiento, a su venida. ¿Verdad? Que muchos se embriagan con este mundo. Dice así: lo mismo sucedió en los tiempos de Lot, lo mismo que sucede en nuestros días. Comen, beben, compraban, vendían, sembraban y edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió cielo del fuego, azufre y acabó con todo. O sea, Jesús estaba diciendo, así como los días de Lot, son los días de hoy. ¿Verdad? Las personas compraban, comían, bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban, pero el día que Lot salió, ¿de qué les sirvió toda esa edificación? Algo que yo siempre coloco el ejemplo y me gusta mucho hacer, me llama la atención, no sé por qué, pero cuando voy a un cementerio, ¿verdad? Me gusta ver las fotitos de las personas ya todas sonriendo, ¿verdad? La fotito, que siempre la foto es sonriendo. Usted sabe que en Estados Unidos, en los velorios, no sé si usted ya vio la película, aquí ya no se abre más. Antiguamente se abrían los cajones en Uruguay, ¿no? ¿Sabía? Antiguamente se abría el cajón, usted llegaba allá y se iba a despedir, le daba un beso al muerto. Horrible, aquello parecía una cerámica, frío, verde, así. Se hacen los que son jovencitos que nunca vieron eso. Eso sería en el interior, en la capital no sucedía eso. Se hace, sí. Se hace. Pero ya casi no se usa más eso, ¿verdad? Pero antiguamente quedaba el cajón abierto. En Estados Unidos los funerales ellos colocan una foto, a veces tamaño natural de la persona. La persona está en el cajón, pero allá está la foto sonriendo, así haciendo pose. Y usted mira y usted ve a la persona sonriendo y dice qué bueno que fue. Lo recuerda de esa manera, ¿verdad? Así todo vivo, todo feliz. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo miro esa foto digo, pensar que la mayoría de estas personas se mataron, no se murieron por causa trabajando, pero se mataron trabajando, se mataron, hicieron sacrificios muchas veces que trajeron consecuencias. Usted ve personas llegando a los 50, 60 años con problemas de columna, problemas de la sangre, problemas del corazón, problemas del todo el organismo. ¿Por qué? Muchas veces porque maltrataron el cuerpo, durmieron poco, trabajaron muchas horas para un futuro mejor, y cuando llega el futuro, todo lo que hicieron durante toda su juventud lo gastan ¿en qué? Remedio, tratamiento. Te ve la mayoría de las personas de edad, ¿verdad? Lo poco que ganan lo gastan en remedio. Y ahí usted dice, ¿de qué valió todo ese sacrificio? Lo que dice Jesús, así como en Sodoma y Gomorra la gente comía, bebían, compraban, vendían, sembraban y edificaban, pero cuando Lot salió de aquella ciudad se terminó todo. O sea, usted sabe que este mundo no ha sido destruido por su causa. Este mundo no es destruido por causa de la iglesia, por causa de que nosotros los cristianos estamos aquí todavía.
Pero la Biblia dice que llegará un día, lo que Jesús hablaba aquí, llegará un día que la iglesia va a ser quitada, y ese día sí, ¿verdad? Las personas van a sufrir, van a ser perseguidas, las personas van a sufrir, así como Sodoma y Gomorra, y va a venir destrucción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué que Jesús dice, miren a aquella mujer, miren a la mujer de Lot y sigan el ejemplo? ¿Por qué? Porque el corazón de ella estaba, ¿verdad?, colocada en lo que quedó atrás. A ver el pasaje aquí, yo lo salté, ¿verdad? Lucas, no es este. Dice allí mismo, no lo anoté. Pero la Biblia dice allí en Génesis 19, a ver si es el versículo 18 o 19, Génesis 19, a ver versículo 18, si podés proyectarlo ahí. Génesis 19, 18. 19. ¿No tiene 19? No, entonces capítulo 20, a ver, Génesis 20, cuando la mujer mira para atrás. No está ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice entonces que cuando Abraham sale allí con su esposa, con sus hijas, no sé el pasaje, si me podés buscar ahí, cuando yo no le anoté la referencia, creo que está por ahí, versículo. La Biblia dice que cuando Lot toma a su esposa y sus hijos y sale de la ciudad, que el ángel le dice, escápate, sal, no pare en ninguno de estos valles, huye a la montaña. La Biblia dice entonces que la mujer, que no aparece el nombre, ella miró, ¿encontraste? Ahí mismo. Dice, así, el versículo 25, así destruyó esas ciudades y todos sus habitantes, juntos con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. O sea, la Biblia dice que cuando vemos Lot que costó en salir de la ciudad, porque dice que titubeaba para salir de la ciudad. Pero cuando él sale, la esposa de Lot, que no aparece el nombre, dice que miró para atrás. Y por causa de haber mirado para atrás, ella se volvió una estatua de sal. Fue destruida junto con aquella ciudad. ¿Y qué? Otra vez lo que estábamos hablando aquí tenía que ver con el apego. ¿Por qué es que aquella mujer miró para atrás? ¿Por qué será que ella se detuvo para mirar para atrás? Porque ella estaba lamentando lo que estaba quedando en Sodoma y Gomorra. Y desobedeció. Los ángeles le habían dicho, salgan y no miren para atrás. Vayan hacia adelante, no paren en estos valles, huyan a las montañas. Y ahí eso nos muestra otro punto de vista también aquí en la palabra, que tiene que ver con Abraham y Lot, ¿verdad? La Biblia, montes, montañas y llanura tiene que ver con la parte espiritual. Cuando la Biblia habla de montes o montañas, habla de lugares altos, ¿verdad? Tiene que ver con presencia de Dios, lugares donde la presencia de Dios se manifiesta. Dios normalmente se manifestaba a su pueblo en las montañas, ¿verdad? Montaña apunta cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en una vida espiritual buscando a Dios en lugares altos. Abraham se encontraba en montañas, pero la Biblia dice que Lot se encontraba en la llanura, en los valles, ¿verdad? Se encontraba allí en los valles. Valles habla de lugares bajos. Lugares bajos habla de ¿qué? Cuando estamos mal espiritualmente. O sea, Lot y su familia eran justos, dice la Biblia, pero estaban apegados a Sodoma y Gomorra al punto de estar mal espiritualmente. Y por causa de eso vemos entonces que la mujer de Lot fue destruida. ¿Cuándo dejamos de buscar las cosas del Señor? ¿Cuándo dejamos de estar en las alturas, ¿verdad?, y andamos en los valles? Nuestro corazón se apega a las cosas de esta tierra.
Cuando nuestro corazón está apegado a esta tierra, ¿verdad? Entra el siguiente punto que habíamos comentado aquí, que es la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? La Biblia dice que la mujer se convirtió en una estatua de sal. Sal en la Biblia apunta ¿para qué? Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces la sal da sabor. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde el sabor, queda insípida, ¿para qué sirve? Para nada. Simplemente para ser tirada en el piso y ser pisada, ¿verdad? Y cuando la sal pierde el sabor, usted sabe que trabaja con comida, ¿cuándo la sal pierde el sabor? La sal pierde el sabor, la sal puede perder el salado que tiene. No debería, pero usted sabe que la sal puede perder el sabor, queda insípida cuando usted la mezcla con otras cosas, cuando usted la mezcla con otros sabores. Cuando usted, por ejemplo, la comida queda salada y usted le mete más agua, le mete azúcar, le mete condimentos y le va metiendo más agua, más fideos, más vegetales y le mete más, ¿qué es lo que sucede? La sal va perdiendo el sabor. Entonces, cuando la Biblia habla de la sal perder el sabor, no es que la sal va a perder, porque la sal no pierde el sabor, pero la sal deja de salar cuando la mezclamos con otras cosas. La Biblia dice que aquella mujer se volvió una estatua de sal. Una estatua de sal sirve para salar comidas, ¿verdad? La estatua de sal sirve para salar comidas. Claro que no. O sea, la mujer representaban allí estos justos, aquellos que irían a salar el mundo, que serían la sal de la tierra. Pero la mujer dejó de cumplir la función, dejó de ser la sal de la tierra y se volvió una estatua de sal. Es parecido, pero no es lo mismo. Muchas veces los cristianos, ¿verdad?, dejamos de ser sal del mundo y nos volvemos estatua de sal. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo mirando para atrás, todo el tiempo mirando para las cosas de este mundo que nosotros estamos. Y el último punto aquí, ¿verdad?, tiene que ver con la embriaguez. No, ese ahí sí, pastor, yo dejé de tomar hace mucho tiempo. Eso no tiene nada que ver conmigo. Lucas 21, 34 al 36. Lucas 21, 34 al 36. Tengan cuidado, no sea que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Hay una versión que dice las orgías de este mundo, ¿verdad? Entonces tengan cuidado, no sea que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. ¿Será que Jesús estaba preocupado que usted tomara mucho vino, mucho whisky, que fumara mucho y perdiera la cabeza, ¿verdad? Fumar hierbas naturales, como algunos llaman. ¿Será que Jesús, esa era la preocupación de él? Tengan cuidado, no sea que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Entonces Jesús citó a la mujer de Lot porque estaba hablando sobre ¿qué? ¿Cuál era el tema principal de Jesús? La venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? El momento cuando Cristo venga a buscar su iglesia, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Cristo no va a venir a buscar todos los cristianos, ¿verdad? Nosotros sabemos que existen cristianos vencedores y cristianos derrotados, ¿verdad? Cristianos derrotados son aquellos que dice la Biblia, estará uno velando, uno trabajando, el otro, dos trabajando, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Verdad? Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, no va a venir a buscar una iglesia, como dice Juan, la palabra desprolija. O sea, Cristo va a venir a buscar a aquellos que velaron. Muchos cristianos piensan que el arrebatamiento es para todos los cristianos, ¿verdad? Pero si el arrebatamiento, las personas piensan que solo el hecho de usted ser salvo, ¿verdad?, confunden arrebatamiento con salvación. ¿Por qué? Porque muchos piensan que el solo hecho de usted ser salvo, usted ya va a ser
arrebatados con Cristo cuando Cristo venga a buscar la iglesia. Pero si fuese así, ¿por qué que Jesús dice estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de lo que está por suceder? Jesús no está hablando para los impíos. Jesús está hablando para los creyentes. Jesús está hablando para los cristianos. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. La Biblia dice que hay dos momentos del arrebatamiento de Cristo. El primero va a ser como ladrón en la noche, ¿verdad? Donde todo el mundo va a estar sirviendo su vida. Tal vez puede ser en este momento, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y los cristianos vencedores van a ser arrebatados, y muchos o que no creyeron en el Señor o que vivieron de cualquier manera van a quedar, no van a ser arrebatados, van a quedar aquí, ¿verdad? Por eso que Jesús dice estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que les está por suceder. Y después el siguiente arrebatamiento es cuando Cristo ya venga con la iglesia, ¿verdad? El primero, los cristianos van a ser arrebatados y nadie va a ver, van a pensar que fueron los extraterrestres, ¿verdad? Y va a estar uno durmiendo, va a estar uno manejando el micro, el ómnibus, y de repente desaparece el chofer. Y no sé si vieron una película alguna vez, pero va a haber otro momento cuando Cristo venga con la iglesia juntos para reinar, ¿verdad? Vamos a reinar con Cristo durante 1000 años. Pero ¿quién va a reinar con Cristo? Aquellos cristianos que estuvieron vigilantes y orando. Y lo que él decía aquí anteriormente, dice, tengan cuidado, no sea que se le endurezca el corazón. Su corazón se puede endurecer. ¿Cuándo se puede endurecer? Jesús está hablando ¿para quién? Cristianos. Amén. No sea que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Dijimos que la embriaguez es que, ¿qué es lo que produce la embriaguez? ¿Quién se emborrachó alguna vez aquí? No, ahora nadie se emborrachó. Todo santo, ¿no? ¿Qué es lo que produce la embriaguez? Usted pierde el sentido de las cosas. Usted queda tonto, usted queda medio bobo, usted no sabe ni para dónde va. Usted no puede caminar porque va chocando con todas las cosas. Y dependiendo el nivel de la embriaguez, cae, se desmaya, queda ahí tirado donde lo agarra la noche, ¿verdad? Y duerme, pasa toda la noche tirado igual en cualquier lugar. Lo que dice el Señor, no se embriaguen, o sea, no queden entorpecidos con las cosas de este mundo, con las preocupaciones de esta vida, porque de otra manera aquel día va a caer. O sea, aquel día va a llegar. La venida de Cristo está más cerca de lo que usted se imagina, ¿verdad? La venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso no podemos embriagarnos con este mundo. De otra manera aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa para todos los habitantes de la tierra. ¿Qué va a venir como una trampa? ¿Quién aquí usó alguna trampa alguna vez? ¿Quién aquí cazó un pajarito con trampa alguna vez? No era de su época, ¿no? Mucha gente no tuvo infancia, ¿verdad? Pero ¿cuánto en mi época tuvimos infancia? Nosotros agarramos una caja, le poníamos un palito, una cuerda bien hasta allá, hasta dentro de la casa. Poníamos la cuerdita, poníamos pancito abajo de la caja y esperábamos que los gorriones posaran para comer. De ahí venían los pajaritos todos inocentes a comer. Cuando ellos llegaban abajo de la caja, ¡bum!, cinchamos el palito con la cuerda y cazábamos a aquel pajarito. ¿Usted nunca tuvo esa infancia? Hoy en día no se puede hacer más eso porque los animales y la libertad de expresión de los animales y todos los derechos, el derecho del gorrión, defendamos el derecho. Pero después lo soltábamos nosotros, era algo de niño, ¿verdad? Pero esa trampa, el gorrión caía en aquella trampa. ¿Por qué? Porque él era inocente, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos embriagamos con este mundo y dice, en la venida de Cristo va a venir como una trampa. Por eso debemos estar vigilantes. Colóquese en pie.